Doy gracias a Dios que unidos en estos espacios que Diego soñó y trabajó tanto para construir, y aquí reunidos para seguir ese legado de esta acción de gracias que al final de cada año ya se volvió una tradición en la fundación del Hogar de la Misericordia y que el mismo Diego empezó. Pues hoy, siendo la primera ocasión después de la pandemia y la primera acción de gracias que damos después de que nuestro querido Dieguito partió a la casa del Padre, yo siento una profunda gratitud por esta oportunidad de honrar la vida de un hombre que no solo fue el primer presidente de esta fundación de aquí, de los Estados Unidos, sino que también fue una luz, un guía, un verdadero testimonio de entrega y perseverancia. Dieguito fue en muchísimos sentidos un faro para quienes lo conocimos. Su compromiso con el servicio a los demás, en definitiva, lo llevó a emprender un camino que fortaleció no solo a esta fundación, sino también en él su propia fe y su propia espiritualidad. Por eso hoy quiero compartir no solo lo que vi en su incansable labor, sino también una parte íntima de su vida que Gloria, su esposa, me confió. Este testimonio revela el amor y la dedicación que caracterizaron a Diego, y me emociona profundamente poder incluirlo en mis palabras esta noche. Gloria recuerda que Diego desde un principio mostró una inclinación natural hacia el servicio, y este deseo lo llevó a cuestionarse cómo podía ayudar y cómo aportar. Me recuerdo en los primeros años que yo asistía a esas charlas y a esas misas del Padre Fernando en San Bonaventure, sin saber que Dieguito y Gloria también estaban yendo allá por el 2003. Diego se acercó en una ocasión al Padre Fernando con esa inquietud que revelaba lo que tenía en su corazón, porque él quería saber si esta espiritualidad iba más allá de esos conceptos, de esas palabras elocuentes, frescas, nuevas, novísimas y novedosas, como se dice en la espiritualidad. Es decir, él quería saber si había obras concretas que reflejaran los principios que él anhelaba ver en acción. Él, Dieguito, buscaba algo tangible y real. El Padre Fernando, con su sabiduría, muy astutamente le contó entonces sobre la fundación del Hogar de la Misericordia. Le pudo haber contado cualquier otra cosa relacionada a la espiritualidad, la parte espiritual. No. Simplemente se fue por el lado donde Dieguito quería y anhelaba escuchar. Y fue en ese momento que Diego encontró lo que estaba buscando. Un servicio real y concreto. Un camino de caridad al que él podía entregarse. Pues esa conversación no fue solo un intercambio de palabras, sino el inicio de un compromiso firme y muy profundo con los más necesitados. El comienzo de un camino que transformaría la vida de Dieguito y la de muchos de nosotros a través de esta fundación. Así que Dieguito empezó su labor recogiendo bienes materiales, ropa, electrodomésticos, muebles, andadores para ancianos, sillas de ruedas, es decir, todo lo que pudiera ser útil para quienes enfrentaban grandes carencias. Aunque surgieron dificultades, son esos errores de principiantes porque no se pudieron enviar los bienes a Colombia, pero aún así no se detuvo. Dieguito, en lugar de abandonar su misión, simplemente encontró nuevas maneras de servir y redirigió estos recursos, estos contenedores, hacia otros lugares en gran necesidad.
como Nicaragua y como la República Dominicana. En este camino de amor al prójimo, Dieguito no solo compartía bienes materiales, sino que dedicaba su tiempo y corazón. Gloria recuerda cómo en una ocasión él mismo ayudó a armar y a entregar esos caminadores para los ancianos en un pueblo. Y no solo les dio los caminadores, no, se tomó el tiempo para enseñarles cómo usarlos, para mostrarles con esa misma dedicación y paciencia que tendría con un ser querido, con un amigo, con un familiar, cómo ese sencillo instrumento podía mejorar sus vidas. Ese era Diego, un hombre que daba no solo cosas, sino también su presencia. Alguien que vivía su misión de caridad con intensidad y total entrega. Mientras Diego iba encontrando su lugar en este servicio, sin saberlo ni él ni yo, nuestras vidas se fueron entrelazando, porque inicialmente yo conocí a Dieguito en un ambiente social, a través de mi esposa Angélica, quien ya estaba involucrada en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Pues yo también asistía a las actividades, aunque más que nada para acompañarla a ella, sin buscar hasta ese momento activamente una vida espiritual. Pues en esos primeros encuentros, Diego era simplemente un conocido más. Nos saludábamos en las reuniones de la iglesia de St. Catherine Drexel y ahí definitivamente su jovialidad, su carácter extrovertido me dejaban siempre una buena impresión. Y con el tiempo nuestra relación fue creciendo, de una simple amistad social a una conexión espiritual mucho más profunda. Recuerdo cuando finalmente me empecé a involucrar en nuestra parroquia, en St. Catherine Drexel, después de haber tenido una experiencia profunda de Dios en un retiro de Emaús, y empecé a asistir a las reuniones de ese ministerio los primeros sábados de cada mes. Y coincidía que la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios también se reunía en la capilla de la parroquia de St. Catherine Drexel en esos mismos primeros sábados de mes. Pues en el vestíbulo, que era la entrada tanto para la capilla donde se reunían los hijos de la Madre de Dios como para el cry room, que era donde nos reuníamos los de Emaús, ahí siempre estaba un dispensador de café y tenía vasitos, sobres de azúcar y a veces hasta galletitas, ¿no? Durante alrededor de 2 años, cada primer sábado de mes me encontraba con Dieguito en ese lugar. Y los dos nos servíamos café al mismo tiempo y ahí compartíamos pues saludos y charlas breves. Él muy extrovertido y entonces eso era inevitable. Entonces nos caíamos bien. Yo estaba convencido de que ese café era cortesía de los hermanos del ministerio de Emaús. Y en mi mente pensaba que Dieguito, aprovechando la ocasión, se servía un cafecito extra, gracias al ministerio de Emaús. Pero un buen día vi a Dieguito a la salida de nuestras reuniones, que no siempre terminaban igual, pero ese día así fue, y él hizo algo inesperado. Cuando terminó la reunión, empezó a recoger el dispensador de café, los vasitos, los sobres de azúcar, y los empezó a poner cuidadosamente, acomodándolos en una caja de madera que era de botellas de vino, que él la adecuó con unas agarraderas de mecate. Para mi sorpresa vi cómo guardaba la caja en su vehículo y me di cuenta que era él quien traía ese café cada mes con mucho esmero para sus hermanos de la espiritualidad. Es decir, durante 2 años había estado aprovechándome de su café sin saberlo. Y bueno, mucho tiempo después, cuando ya compartíamos en nuestra célula trinitaria, le confesé la historia, esperando su reacción y obviamente estábamos matándonos de la risa todo el tiempo. Para mí fue un momento que siempre recordaré y hasta el final me quedó claro que la generosidad de Dieguito no conocía límites. Siempre tenía un gesto de amor y entrega, incluso en esos detalles pequeños, como el café compartido cada primer sábado de mes. Bueno, pues nos convertimos en compañeros de célula trinitaria.
Y en esos encuentros descubrí en Diego una inquietud genuina por unir la fe con la acción. Diego tenía un carácter muy directo y muy sincero, a veces demasiado directo. Y con esa sinceridad, pues muchas veces me confesaba que admiraba mi forma de ver la espiritualidad, aunque él no siempre lograba entender esa dimensión. Así que mientras yo tendía a elevarme en mis reflexiones, Dieguito con una sonrisa franca escuchaba con paciencia y él mismo me ayudaba a volver a la tierra. Sus observaciones siempre llenas de realismo y sencillez traían equilibrio a nuestras charlas. Porque a través de sus palabras, él nos recordaba que la espiritualidad es auténtica y concreta cuando se vive desde el corazón. Bueno, aunque he tenido muchas experiencias en células trinitarias con muchos hermanos míos a lo largo de los años, cada una siempre me ayudó a vivir la espiritualidad y a cultivar la fraternidad, pero tengo que confesar que mi célula al inicio con Dieguito pues no empezó ni como la mejor ni como la más especial, aunque al final fue una experiencia única. Al principio no la miraba como mi célula más importante, pero con el tiempo y gracias a esa insistencia de Dieguito que siempre me buscó, se convirtió en mi célula principal y la que más huella dejó en mi vida. Y es que si alguien insistía en hacer que nos reuniéramos y perseveráramos todo el tiempo, era él. Dios mío, qué persistencia tenía Dieguito. Siempre me buscaba, muchísimo más de lo que yo lo buscaba a él. Bien, pues durante bastante tiempo intentamos tener un tercer miembro y aunque cada tanto aparecía alguien dispuesto por una razón u otra, esa tercera persona no lograba mantenerse con nosotros. Fueron varios los hermanos que intentaron ser ese tercer pilar de nuestra célula, pero ninguno perseveraba. Llegó un punto en que tanto Diego como yo, ya resignados, nos reíamos de que nuestra célula trinitaria se había convertido en una especie de célula de dos. Nos decíamos en tono jocoso que quizá el problema éramos nosotros mismos, que éramos tan invivibles que nadie más podía aguantarnos. Con el tiempo, entre risas, terminamos bautizando a nuestra pequeña célula como la célula del suplicio. Decíamos que no había nadie, solo nosotros dos podíamos soportarnos mutuamente, porque nadie más iba a tener la paciencia para aguantar nuestras locuras. Bueno, al final esa célula del suplicio terminó siendo un lazo irrompible, donde aprendí no solo a ver a Diego como amigo, sino también como un hermano, que con esa perseverancia que lo caracterizaba y su inagotable buen humor, me mostró el valor de la fidelidad y de la amistad espiritual. En esas reuniones de célula puedo testificar que Dieguito, a pesar de ser un empresario exitoso y de gran experiencia de vida, nunca dudaba en preguntar y abrirse a nuevas perspectivas. Siempre buscaba esa conexión entre la fe y la acción. Y en ese sentido, Diego encarnaba la enseñanza del apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él no miraba el éxito en términos materiales, sino en el impacto que su vida y sus acciones podían tener para los demás. Y a través de ese compromiso tan fuerte que él tenía con la fundación y su entrega en la espiritualidad que poco a poco se fue cimentando, él halló un equilibrio perfecto entre el amor a Dios y el servicio al prójimo. Diego no se conformó con una ayuda puntual, no. Su sueño era crear un espacio sostenible, algo que pudiera continuar y crecer para brindar apoyo a cada vez más personas. Por eso, ese hombre con tenacidad siempre superó los desafíos y logró establecer la fundación aquí en Estados Unidos.
como una entidad sin fines de lucro. Ese fue el espíritu que lo impulsaba, una visión de caridad y amor hecha obra. Recuerdo con claridad el día en que Dieguito me invitó a formar parte de la junta directiva de la fundación. Yo tenía mis reservas, estaba ya involucrado en otras responsabilidades. Pero Diego, con esa tenacidad, pero a la vez con mucha humildad, me pidió como favor para formar la directiva, porque necesitaba una cierta cantidad de personas. Y decía, yo necesito llenar los puestos, aunque fuera temporalmente. Y con su gracia característica me decía, San Leo, no te preocupes. En cuanto encuentre a alguien más comprometido, hacemos el cambio. Y bueno, hoy sonrío porque esa persona nunca apareció. Y aquí estoy, tratando de serle fiel a mi amigo y hermano espiritual. En sus últimos días, cuando la salud empezó a limitarlo, Diego insistió en que el padre Gerardo buscara un sucesor para que esta misión no se detuviera. Glorita me contó que Diego sabía que su obra de vida debía continuar más allá de él. Aun cuando su salud se deterioraba, Diego nunca dejó de ser esa voz de calma y de confianza. En sus últimos días, tengo que confesarlo, nuestras reuniones de célula tomaron un giro inesperado. Sentí que los roles entre nosotros se invertían. Su serenidad era tan profunda que irradiaba la paz de quien ha encontrado el amor de Dios. Diego se convirtió en un testimonio vivo de alguien que incluso antes de partir ya vivía en comunión con la eternidad. Diego era ese amigo con que podíamos reír y disfrutar de la vida, pero también era un hermano espiritual que me mostró lo que significa vivir una auténtica fe. Hoy su legado queda claro. Él fue para nosotros ese puente entre la espiritualidad y la acción. Que su ejemplo nos inspire siempre a seguir adelante, a vivir con autenticidad y a ser como Él, testigos de una fe que se transforma en obras. Gracias, Glorita, por permitirnos conocer esta parte tan íntima de Diego. Gracias por prestárnoslo todo este tiempo. Y gracias a cada uno de los hijos de la Madre de Dios que se han involucrado con la fundación y continuar siendo parte de este sueño. Que el ejemplo de Diego sea nuestra inspiración y nuestra guía, y que esta fundación siga teniendo testigos de ese espíritu de Dieguito, de amor y servicio. Diego, hermano, gracias por tu vida, gracias por tu entrega y por enseñarnos que la verdadera grandeza está en el servicio al prójimo. Que tu memoria y tu legado sigan vivos en cada acto de amor que nosotros realicemos desde este hogar de la misericordia. Mira, Luis, tienes que venir a aprender a hacer tapetes. Tengo un tic, 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 yo tengo un tic, tic, tic. No me dice que no tengo nada, pero estoy seguro que yo tengo un tic, tic, tic. Más rápido, más rápido. Tengo un tic, 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 yo tengo un tic, tic, tic. Pero no me dice que no tengo nada, pero estoy seguro que yo tengo un tic, tic, tic. Debido a que nosotros analizamos esos videos y en realidad sí aparenta haber una pequeña copia, también hay que tener en cuenta de que el otro grupo
tiene la influencia de un manager profesional que les está ayudando. Debido a esto, mi veredicto es un empate. Felicitaciones a todos por hacerlo, pero ahora les toca a unos trabajar sin menos ayuda y los otros trabajar con más iniciativa. Y Gloria también dice lo mismo. Un beso y pórtense bien, que yo ya llegué a casa. Chao, chao. Mil gracias por todo.